esta pregunta me hace pensar en un dilema que siempre he tenido en mi vida. Cuando empecé a construir mi marca personal de Paula López, siempre con las personas que me acompañaron en esta construcción de marca me preguntaban, pero bueno, ¿tú te defines como una coach de vida o te defines como una escritora de literatura espiritual? Y resulta que ahí es cuando no sé qué vino primero, si el huevo o la gallina. Porque yo desde chiquita empecé a escribir en mi diario todo aquello que sucedía en mi alma. Yo fui una persona que desde la infancia estuve muy sola, tuve una infancia y una adolescencia profundamente sola, y más porque debido a una condición de salud complicada que hasta el día de hoy tengo que padecer y tengo que manejar con muchísima paciencia y resiliencia, pasé mi vida en muchos hospitales, pasando noches muy asustadas, con mucho temor, y siempre como que mi compañía era la escritura, era escribir en ese diario que era el depositario de todas mis reflexiones espirituales, de mis dolores, de mis miedos. Entonces yo creo que primero fui escritora de literatura espiritual, en ese momento escritora simplemente para desahogar mis penas, y luego entonces empecé a formarme como coach de vida. Claro, después de haber pasado por mi carrera como diseñadora de joyas, experta en diamantes, entonces de ahí nace el título de Tu alma, una joya para pulir. ¿Por qué comparto mi historia? Comparto mi historia porque, claro, es una historia muy atípica, tú misma me lo estás diciendo ahora, o sea, cómo yo termino siendo escritora de literatura espiritual cuando era joyera, como que estos polos extremos de una historia, de una mujer que se ha debatido la vida entre estas dos polaridades, ¿no? Soy diseñadora de joyas, estudié en Roma diseño de joyas y luego me voy a Bélgica a estudiar gemología y diamantes. Y desarrollo esta carrera por más de 15 años, siendo una persona exitosa como diseñadora de joyas y como una mujer experta en diamantes, pero llega un momento en mi vida en donde todo lo dejo, en donde todo lo abandono en términos profesionales para dedicarme a eso, a pulir el diamante de mi alma. Y a lo largo de ese trasegar por la vida, tengo muchísimas experiencias como acompañante de almas, como logoterapeuta. Después hice varias certificaciones, hice muchísimos estudios, investigaciones sobre el sufrimiento humano, sobre todas esas situaciones límites, que nos embargan en la vida y que nos embisten en la vida. Y de ahí entonces decido finalmente escribir un libro hasta que llego al grupo editorial Penguin Random House con apenas 10 hojas, creo que tenía yo escritas, y ahí es cuando ellos se interesan en esta historia, sobre todo yo creo que por la analogía, ¿no? Cómo uno puede pasar de ser joyera, abandonar su carrera como diseñadora de joyas y después dedicarse a la espiritualidad y acompañar a las personas a pulir su diamante interior. Entonces yo creo que básicamente esa es la historia, querer acompañar a otras personas para darle un sentido al sufrimiento, para darle el sentido a su historia, a su biografía, como yo lo hice con mi propia vida, y por eso quise compartir este libro en el cual doy muchísimos ejemplos, no solamente de mi vida, sino de muchas personas a quienes he acompañado en el camino. Yo creo que la inspiración nació de esa búsqueda siempre de mi alma por encontrarle un sentido a la vida, un sentido al sufrimiento, un sentido al trabajo, un sentido a todo aquello que hacemos. Como logoterapeuta que soy, siempre me apasionó la historia de Viktor Frankl, siempre me apasionó el sentido de la vida, ¿no? El encontrar esos valores de creación, esos valores de actitud, esos valores de experiencia que cada uno de nosotros tenemos en la vida, lo cual lleva a encontrarle el sentido, el gran sentido existencial de nuestra vida. Yo había trabajado como diseñadora de joyas muchos años, experta en diamantes, tenía mi joyería, tenía una joyería en Miami, una joyería en Bogotá, una joyería en Madrid. Y cualquiera que me hubiera visto desde afuera hubiera dicho, no, pero esta mujer tiene todo para ser feliz, esta mujer tiene 3 joyerías en 3 puntos importantísimos del mundo, esta mujer estudió diseño de joyas en Roma, después se especializó en diamantes en Amberes, Bélgica.
pero siempre en el fondo tenía ese gran vacío, ¿no? Esa gran soledad de decir, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo no puedo llegar al final de mi vida simplemente con la experiencia de haber vendido joyas, haber comercializado diamantes y no haber hecho nada por construir un mundo mejor, un mundo más humano. Así que en una de esas crisis que todos tenemos en la vida, que fue la crisis de mi divorcio, cuando se rompe mi familia, cuando ya venía yo con esta situación de mi diagnóstico de salud, cuando me pregunté a mí misma el para qué de mi vida, el para qué de mi existencia. Yo no quería el día de mañana llegar a la presencia de Dios y que Dios me preguntara, bueno, ¿qué hiciste con tu vida? Y que yo dijera, vendí diamantes, porque sentía que era una vida desperdiciada, una vida quizá un poco materialista, a través de la cual yo no había dejado un impacto en el mundo. Así que nada, vendo la joyería, cierro la joyería de Madrid, cierro la joyería de Bogotá y me dedico a emprender este viaje espiritual hacia mi formación, hacia la investigación, hacia la trascendencia, hacia la espiritualidad, a través del cual pude encontrar mi pasión y encontrar mi misión en la vida, ¿no? Y es esa misión de ser acompañante de almas, de ser camillera de almas, para que todas esas personas que han pasado por las situaciones difíciles que yo he vivido, como la violencia de género, como la enfermedad, como la ruptura en mi familia, como muchas situaciones muy complicadas y muy dolorosas, decirle a la gente que uno puede transformar su dolor en un aprendizaje, que uno puede ser resiliente y aprender de esas situaciones de dificultad para restaurarse, para crecer como ser humano y para aportarle a la sociedad, a las personas, a nuestros seres queridos, aquellas experiencias transformadas en diamantes, es decir, como si tomáramos carbones en nuestra vida, que es el estado inicial del diamante, luego lo pulimos, le quitamos todas esas partes oscuras para transformarlas en diamantes. Y eso es lo que yo acompaño a los seres humanos a hacer, a excavar en su interior para encontrar ese carbón, que es ese diamante que todavía no brilla, para que aprendamos a pulirlo, a quitarle todo ese material que sobra, para que luego pueda brillar y que ese diamante interior de cada una de las personas pueda brillar no solamente en nuestra propia vida, sino en la vida de las personas que nos acompañan. Bueno, Casa de Paz, Centro de Crecimiento Humano, Centro de Espiritualidad, está a 45 minutos de Bogotá, Colombia, y es un lugar que fue creado precisamente para ser como una especie de spa para el alma. Yo, en un momento muy difícil de mi vida, en el cual mi padre había tenido un derrame cerebral, estaba yo acompañando a mi padre a pasar este momento de dificultad, y un día mi padre me dice que había perdido el sentido de la vida porque había quedado confinado en una silla de ruedas. Y yo le digo, papá, todo lo que tú has logrado como empresario, todo lo que tú has logrado como el hombre importante y trascendente que eres en este país, lo lograste con tu corazón, lo lograste con tu cabeza, lo lograste con tu riqueza intelectual y con tu generosidad. Y no necesitas para nada esas piernas que hoy en día no te dejan pararte y correr, pero que no te limitan como ser humano. En ese momento, que fue una de las teorías de Viktor Frankl que yo aprendí, que yo heredé, en la cual nos invita a pensar que nosotros somos lo que tenemos adentro, en nuestra dimensión espiritual, en nuestra alma. No nos define nuestra limitación. Si tenemos una limitación en la vida, económica, física, cualquier tipo de limitación, eso no nos define como seres humanos, nos define la riqueza que tenemos en el alma. Así que le digo yo a mi padre esta historia que le había aprendido yo de Viktor Frankl, mi maestro en logoterapia, y es cuando mi padre decide entonces donarme una finca que nosotros teníamos en este hermoso lugar que la llaman la Suiza colombiana, y construimos entonces este centro de espiritualidad en donde recibimos más de 12,000 personas cada año, en donde yo también tengo uno de mis proyectos favoritos, que es la restauración emocional de los soldados heridos de guerra, en donde yo durante muchos fines de semana invito a soldados heridos, amputados, sin brazos, sin piernas, sin rostros, del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, para trabajar
con ellos toda mi metodología de restauración emocional y llevarlos hacia una vida más digna. Esto lo trabajamos de la mano de jóvenes. Ahora vamos a empezar a trabajar un itinerario espiritual de crecimiento personal, de sanación espiritual. Bueno, muchísimas rutas de navegación he elegido para desarrollar en Casa de Paz y para que este sea un lugar, un santuario en el cual nosotros ahora, también en pospandemia, estamos esperando que vengan muchísimas personas a encontrarse con ellos mismos, a autoconocerse, a encontrarse con nuestro Creador. No importa cómo cada quien lo vea, cómo cada quien lo defina en su percepción espiritual que tenga de Dios, pero es importante que en este santuario de paz, por eso su nombre Casa de Paz, las personas vengan a encontrar estos momentos de resiliencia, de paz y de crecimiento que yo he dispuesto, no porque sea mío, no porque me considere la propietaria de este maravilloso lugar, sino porque siento que en el paso por mi existencia Dios me lo prestó. Y me lo prestó para ponerlo al servicio de la humanidad. ¿Para qué? Para poder construir mejores seres humanos. Bueno, sí, en el año 2016 el Ejército Nacional de Colombia me impone la medalla, la condecoración de la medalla San Miguel Arcángel como reconocimiento al impacto de mi obra, el impacto psicosocial de la restauración emocional de todos estos soldados heridos de guerra que habían pasado por Casa de Paz. Ha sido una experiencia maravillosa, realmente yo creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. El hecho de poder encontrarse uno con seres humanos rotos en su dimensión biológica, ¿no? Sin brazos, amputados de piernas, porque son soldados que han caído en las minas antipersonales en Colombia, en esta cruel guerra de Colombia. Y yo siempre digo en mis conferencias que el ejército y el gobierno puede darle prótesis a estos seres humanos para sus piernas, para sus brazos, para sus ojos. Y de hecho, pues hay programas en donde les entregan las prótesis, pero nadie les entrega la prótesis para el alma. Así que yo me dediqué en Casa de Paz a donar estos retiros espirituales de restauración emocional a cientos de soldados heridos de guerra para poderlos llevar a perdonar, a resignificar su historia, su biografía y a que convivan en fines de semana con jóvenes de las universidades privadas, de los colegios privados de Bogotá, para que estos dos polos opuestos de nuestra sociedad, ¿no? Soldados que han tenido situaciones muy difíciles y jóvenes que lo tienen todo, puedan compartir sus experiencias. Así que esta vivencia sagrada del alma ha dejado en mí una huella espectacular, un proyecto que quiero continuar ahora que regrese a Colombia y que para mí es uno de mis proyectos favoritos y que recibí esa medalla de San Miguel Arcángel con toda la felicidad del mundo y con toda la gratitud hacia mi general Mejía, hacia todas esas personas del Ejército Nacional que reconocieron mi labor y la labor de mi equipo voluntario en este impacto que hemos querido dejar como una huella de transformación en el mundo. Bueno, me encuentro aquí en Madrid, en mi segundo hogar. Es un lugar que amo, es un lugar que adoro, que me da muchísima paz, que me conecto muchísimo con esta ciudad maravillosa que me ha acogido, que me ha recibido, en donde he presentado también mi libro, en donde tengo muchísimos consultantes, en donde ahora estoy trabajando en Radio Internacional como periodista, como comunicadora, haciendo todos los comentarios de espiritualidad y de crecimiento personal. Tengo también mi consultorio de coaching acá en Madrid. Y primero, hace 4 años, antes de la pandemia, recibí el diploma, otorgado por el Grupo ProArte y Cultura, dirigido por la señora Maite Espínola, una señora importantísima aquí en España, amorosa, amiga, cercana, y mi mentora. Un poco ha sido Maite mi mentora, gran mujer, la mecenas del arte, la llaman acá en Colombia. Y ella tiene un premio muy importante que han recibido grandes personalidades acá en España, en donde primero te eligen en algún nicho
del arte en donde tú te destaques, por ejemplo, en la literatura, en la escultura, la pintura, la poesía, en ese nicho artístico en donde tú te destaques o en donde tú hagas un impacto en el mundo, pues te presentan ante un jurado de personas que son expertas en todo el tema del arte, y de la mano de Maite Espínola y su junta directiva eligen esas personas que cada año se les entrega primero un diploma. Yo fui merecedora con muchísimo orgullo y muchísima felicidad y gratitud sobre todo de ese diploma hace aproximadamente 4 años, y ahora en este año 2021, después de la pandemia, tuve la gran bendición de recibir esa medalla de oro. Primero el diploma y ahora la medalla por el impacto que he hecho en la literatura espiritual a través de mis libros, Tu alma, una joya para pulir, Mis píldoras para el alma, libro autopublicado también que ha sido maravilloso, y Mis respuestas para el alma. Mis respuestas para el alma es una recopilación de las columnas que he escrito como periodista de espiritualidad en la revista Semana.com en mi país, Colombia. La revista Semana es una revista muy importante que habla de política, de opinión, de todos los temas de vanguardia hoy en día, y decidieron después de la pandemia abrir un nicho al tema de la espiritualidad y la trascendencia, en el cual yo he sido invitada a ser columnista con mis temas de espiritualidad y de crecimiento personal. Así que Maite me otorga esta maravillosa medalla y yo siempre feliz de estar en su casa del Romeral, aquí en las afueras de Madrid, recibiendo este galardón que siempre me llena de gratitud, de amor, de felicidad, y pues mi respeto y mi agradecimiento profundo siempre a esta gran mujer que hace un aporte muy importante al arte y a la cultura universal. Bueno, ahora estoy trabajando en el lanzamiento, el gran lanzamiento de mi academia, el Atelier del Alma. Mi academia es una escuela virtual de crecimiento personal y de espiritualidad. A lo largo de la pandemia pude dedicarme a consolidar, a escribir todos los manuales, todos los manuscritos en los cuales las personas, los alumnos que se inscriban en mi academia podrán encontrar un sinnúmero de cursos, de itinerarios espirituales, de talleres, de workshops, de retiros espirituales, de masterclasses, muchísimas opciones para que las personas puedan pulir ese diamante del alma. Así que las personas que quieran entrar a la academia, que quieran empezar esta universidad del alma, pueden entrar a www.paulalopez.com, y ahí en mi página web podrán encontrar un link que los llevará a mi academia. Es muy importante que nosotros, los seres humanos, ahora pensemos en nuestro crecimiento personal y en nuestra espiritualidad. ¿Cuánto invertimos nosotros en dinero, en tiempo, en dedicación a crecer académicamente como personas, para ser personas más destacadas, digamos, en términos de nuestros estudios, en términos laborales y profesionales, y nos dedicamos toda la vida a prepararnos para ser exitosos en términos académicos y profesionales? Y se nos olvida la parte más importante, nuestro crecimiento personal, nuestra alma. ¿Cómo podemos nosotros entrar también en esa universidad que es intangible, en esa universidad espiritual en donde nos formamos, en donde aprendemos a autoconocernos, en donde aprendemos sobre nuestra personalidad, sobre nuestras sombras, sobre nuestras luces, en donde a través de estos itinerarios y de estos cursos podemos ir creciendo como seres humanos y aprendiendo por qué se nos rompen las relaciones, por qué muchas veces no somos felices, por qué muchas veces culpamos a los demás de nuestras desgracias emocionales, por qué nos quedamos solos, por qué se nos rompen las relaciones aunque hay tanto amor. Todo aquello que nos sucede en nuestra dimensión afectiva, en nuestra dimensión psicológica, en nuestra dimensión espiritual, es importante que nos eduquemos también como seres humanos, no solamente académicamente, sino espiritual, emocional y psicológicamente. Así que te invito a que entres en este itinerario de formación para que puedas pulir tu diamante interior, para que puedas ir subiendo los cursos, ir haciendo maestrías espirituales, para que llegues a alcanzar tu trascendencia y sobre todo tu plenitud. Cuando somos seres humanos plenos, cuando vivimos desde nuestra plenitud, desde nuestra libertad interior, logramos tener un impacto positivo en las personas que nos rodean y logramos construir familias sanas, relaciones de pareja sanas, relaciones con nuestros hijos
sanas. Así que si nosotros empezamos por nosotros mismos, formándonos espiritual, psicológicamente, afectivamente, y pulimos nuestro diamante interior, construyendo de nosotros mismos seres más maduros emocionalmente, seres que nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestras luces, nuestras sombras, nuestros defectos de carácter, podremos entonces tener mejores relaciones con todas las personas que impactan nuestra vida y de igual manera cómo podemos impactar a las demás personas desde unos seres humanos que somos nuestra mejor versión. Y de esta manera, si cada persona hace esto para impactar su núcleo de una manera positiva, podremos entonces tener familias más constructivas, parejas sanas, y de esta manera podemos construir una sociedad más sana, una sociedad trascendente, para que podamos todos vivir en un planeta más humano, más espiritual, en donde tendremos menos guerras, menos inteligencia artificial y más inteligencia espiritual. Y ese es mi propósito en mi academia virtual de crecimiento humano y de espiritualidad. Así que muchas gracias por tu invitación a esta entrevista, muchas gracias por este espacio que me das a través del cual puedo regalarles esta invitación a que pulamos nuestro diamante interior, a que lo dejemos brillar y a que seamos cada día nuestra mejor versión. Muchas gracias, besos desde Madrid. Nos encontraremos ojalá pronto en Colombia y en cualquier otra esquina del mundo en donde me invite mi vida a seguir dejando mi legado. Gracias a todos y les dejo mi corazón.